El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Edgar Varela, autor del libro Colpuertos, surgimiento, auge y desplome de una empresa estatal. ¿De dónde surge su interés por el desarrollo de esta investigación? Bueno, en realidad este es un texto que escribí hace 10 años como tesis de maestría en Historia Andina aquí en la Universidad del Valle. Lo escribí entre 1999 y 2001. Pero en realidad mi interés se remonta a los años 80 y 90, cuando yo fui consultor de la relación entre los sindicatos portuarios y la empresa Colpuertos y conocí de primera mano la situación portuaria. Luego, cuando tuve que tomar la decisión sobre qué escribir mi tesis de maestría, pues recopilé mucho del material que tenía guardado y escribí el trabajo que luego actualicé y presento en forma de libro. ¿Por qué el título de este libro? Bueno, Colpuertos fue la principal empresa estatal que proveyó todo el servicio de administración y de manejo de la carga de importación y exportación en Colombia y se crea en los años 50 como una empresa estatal unificada, como una especie de gran monopolio público, conjuntamente con otras grandes empresas de la época. Entonces me interesaba mostrar en primer lugar cuáles son las causas que en una época determinada, en una sociedad como la colombiana, llevan a la sociedad, al Estado, al Congreso, a crear empresas estatales para que provean bienes y servicios públicos. Y luego, como lo dice el título, muestro la historia de la empresa en tres etapas: la etapa inicial, luego todo el desarrollo de la edad de oro, que podríamos llamar, de la empresa en los años 60, 70, y finalmente la crisis que lleva finalmente en los 90 a la privatización de esta empresa y a la entrega en concesión de los terminales portuarios a operadores privados en cada una de las ciudades, en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura. ¿Cuál fue el papel de los sindicatos portuarios en esos procesos de surgimiento, auge y caída de la empresa? Bueno, los sindicatos portuarios fueron muy fuertes. Hoy en día el sindicalismo colombiano está bastante debilitado, pero si uno como historiador va a los años 40, 50, 60, encuentra que sobre todo en el sector estatal los sindicatos eran actores políticos muy importantes, que tenían una gran capacidad de interlocución y de presión. Y en este caso los sindicatos participan de la creación de la empresa Colpuertos, porque hay que recordar que los puertos ya existían antes de la creación de la empresa. Había puerto en Barranquilla, puerto en Cartagena, puerto en Santa Marta y Buenaventura, y eran administrados en Buenaventura por el departamento del Valle del Cauca primero y luego por los ferrocarriles, y en el caso de la costa Caribe por los ferrocarriles. Y ya habían sindicatos portuarios. Algunos sindicatos vienen de los años 20 incluso, o sea, tenían 30, 35 años cuando se crea Colpuertos, y por supuesto son actores muy importantes para promover la creación de la empresa. Y luego, cuando ya la empresa opera, hay una suerte de coadministración entre la administración empresarial, gubernamental y la sindical, que se refleja en una enorme cantidad de beneficios convencionales para los trabajadores portuarios en cada uno de los terminales. Uno podría decir que el modelo de Colpuertos es un modelo en el cual hay rentas de capital que van al Estado y también muchas rentas de trabajo en forma de salarios y prestaciones que van a los trabajadores, muy parecido al modelo que se adopta por el sindicalismo europeo. También podría decirte que los sindicatos tienen un papel decisivo en la etapa final, porque se niegan a ceder los beneficios que habían sido pactados en la primera y segunda etapa,
y no se facilitan para que se den fórmulas intermedias, y pese a muchas advertencias, finalmente son testigos de cómo la empresa se liquida y terminan todos de jubilados en una entidad que después fue muy problemática, que fue Foncolpuertos, porque muchas de estas pensiones luego fueron alteradas fraudulentamente, pero digamos que esta es otra historia. ¿Cómo afectaron cada una de esas etapas a la ciudad de Buenaventura y a Colombia? Bueno, Buenaventura es una ciudad portuaria por excelencia. Buenaventura existe como una ciudad importante cuando se crean los ferrocarriles, el ramal que va de Yumbo a Buenaventura al final del siglo XIX, primera etapa del siglo XX. Luego, en los años 30, se construye la primera carretera al mar, en los años 60 la segunda, que es la que usamos actualmente, y sobre todo con la primera carretera, desde los años 30, el puerto de Buenaventura se convierte en el principal conducto de exportación cafetero colombiano, también el principal lugar para exportación de azúcar y otros productos agrícolas, y el primer lugar de entrada de los bienes manufacturados y de los bienes de capital para las industrias, por ejemplo, de la zona de Yumbo, de todo el eje cafetero y de Medellín. Realmente Buenaventura se convierte en el principal puerto de Colombia y también en la principal fuente de empleo. En su época más importante, el puerto de Buenaventura llegó a tener 6.000 trabajadores asalariados con salarios relativamente altos para el medio colombiano, que irradiaban todas estas rentas de salario sobre la ciudad, y digamos que la ciudad vivió una etapa de prosperidad muy significativa en los años 50, 60, 70 y 80, de la mano con la empresa y con los sindicatos. ¿Cómo está estructurado el libro? El libro está estructurado en capítulos. El primero de ellos explica qué pasó antes de Colpuertos, o sea, cuál fue la historia moderna de los puertos colombianos desde el principio del siglo XX hasta los años 50, por qué se dan y cómo se dan la creación de estos puertos. Luego explico el proceso mediante el cual la empresa se crea en actos legislativos, en legislaturas del Congreso en los años 58-59, cómo emerge, es el tercer capítulo, y cómo se va construyendo la empresa en los años 60. En un capítulo siguiente analizo la edad de oro de la empresa, que son los 70 y la primera mitad de los 80 del siglo pasado, y finalmente tengo dos capítulos, uno para mostrar la crisis de la empresa y cómo esta se apresta a la liquidación, y un epílogo de lo que vino después, que básicamente es la entrada en operación desde 1993 de empresas privadas que reemplazan a Colpuertos y toman en sus manos el manejo de los terminales que antes eran del Estado. ¿Qué diferencias hay entre lo que es actualmente Sociedad Portuaria y lo que era entonces Colpuertos? Colpuertos es una sociedad intermediaria. En realidad la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la que hay en Cartagena y Barranquilla, no carga ni descarga los barcos. Es una entidad que administra el puerto y que contrata con los llamados operadores portuarios, que en Buenaventura son una serie de empresas, alrededor de 20, que ellas sí tienen en sus manos la carga y descarga de las actividades. Podríamos decir que Colpuertos era una empresa que tenía todo el proceso en sus manos, mientras que las sociedades portuarias solo administran los puertos y subcontratan con los operadores privados, que son los que realmente hacen la actividad de carga y descarga. El modelo sí es muy diferente y es, por supuesto, un modelo absolutamente privatizado, pese a que el terminal, las instalaciones y las propias aguas marinas o del río Magdalena son propiedad de la nación. De hecho, ninguna sociedad portuaria es dueña de las instalaciones, sino que la tiene entregada en concesión. Profesor, ¿a qué público va dirigido este libro? Bueno, este es un libro que en principio va dirigido a todos los que se ocupan del comercio exterior, de los negocios de importación y exportación, que son pues egresados y empresarios del área de los negocios internacionales, también a los estudiantes y profesores de administración de una rama muy importante de la historiografía, que es la historia empresarial, y en este caso concreto la historia empresarial de las entidades públicas, y también a los que están interesados en la historia de los sindicatos, porque una parte muy importante del libro se estructura en relación con el papel de los sindicatos en la vida de la empresa Colpuertos.
Obras completas Jorge Isaacs. Edición crítica María Teresa Cristina. En un esfuerzo editorial sin precedentes, la Universidad Externado de Colombia, en coedición con la Universidad del Valle, publica el tercer y cuarto tomo de las obras completas de Jorge Isaacs, a quien se considera la mayor gloria de la literatura colombiana en el siglo XIX. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras, viernes 9:30 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La guerra en todas partes. Autor Jaime Restrepo Cuartas. La guerra en todas partes narra la historia de un estudiante de cirugía que, después de toparse varias veces con la invocación de Tulio Bayer, decide investigar la vida de este médico, convertido en leyenda por su participación en las guerrillas del Llano. ¿Cómo ese auge de colpuertos se vio reflejado en la situación social y económica de Buenaventura? Bueno, Buenaventura, al igual que hubo una edad de oro, para Colpuertos hubo una edad de oro, que yo fui testigo, cuando era joven fui varias veces en esa época a la ciudad, en donde, digamos, la riqueza salarial de los trabajadores se irradiaba sobre la propia ciudad y además Colpuertos tenía una serie de políticas de extensión de beneficios para las familias. Le doy un ejemplo: colegios en la ciudad de Buenaventura construidos por Colpuertos, el hospital de Buenaventura dotado y sostenido parcialmente por Colpuertos, que generaron una dinámica muy importante de lo que hoy llaman inclusión social, es decir, no solo favorecer a los trabajadores, sino beneficiar también de alguna manera a las familias.
Y en un tercer lugar, los impuestos. Buenaventura recaudaba una importante cantidad de impuestos municipales provenientes de la actividad portuaria. Cuando se pasa al modelo de concesiones, hay muchas facilidades fiscales para los operadores que disminuyen la transferencia de impuestos de la operación portuaria a la ciudad de Buenaventura. Esto cae radicalmente. Desaparecen también los beneficios sociales que Colpuertos tenía, a pesar de que hoy hay una fundación de la sociedad portuaria. Su efecto es mucho menor del que tuvo en su primera etapa o en su etapa de oro la propia empresa Colpuertos. Si usted va a Buenaventura, las personas mayores de 40 años recuerdan con nostalgia esa etapa. Por supuesto que era una etapa también de excesos. Es muy común recordar que los obreros de Colpuertos eran poligámicos, muchos de ellos, 4 o 5 familias, con lo cual pues el efecto de la irradiación de los beneficios de los trabajadores era exponencial, por decirlo de alguna manera. Hoy eso se ha perdido. El salario promedio de un operador portuario hoy es 10 u 11 veces inferior al salario promedio de un trabajador de Colpuertos. ¿Qué generó el declive de Colpuertos? Bueno, el declive de Colpuertos, yo lo diría, lo generan dos tensiones. La primera, una política pública transnacional muy orientada por el Banco Mundial, que había trazado una orientación de privatización de los puertos y que había colocado como requisito de préstamos para modernizar los puertos, porque los puertos colombianos ya eran en los años 80 muy desuetos respecto a las tecnologías modernas de operación. Estas tecnologías son internacionales y se buscaba préstamos condicionados a la privatización. Entonces hay una presión muy grande del Banco Mundial y de los prestamistas internacionales para que un proyecto de modernización portuaria vaya de la mano con la retirada del Estado como empresario y la privatización completa de las actividades. La segunda explicación es la situación particular de Colpuertos, porque en Colpuertos las prebendas y los beneficios de los sindicatos eran muy elevados, causaban mucho malestar en los empresarios que tenían que pagar los servicios portuarios, y el gobierno intenta resolver en primera instancia la política mediante una reestructuración de la empresa. Hay conflictos con los sindicatos nunca accedieron a una tercera fórmula transaccional para darle continuidad a la empresa, hubo un antagonismo muy fuerte y el gobierno finalmente toma la decisión de liquidar Colpuertos y de entrar plenamente al modelo de privatización portuaria. ¿Cómo ese desplome de Colpuertos se ha reflejado hoy en Buenaventura en el ámbito social y económico? Eso tiene dos caras. Indudablemente, cuando Colpuertos desaparece y aparecen las operadoras portuarias y las sociedades portuarias, se da una enorme modernización tecnológica de los puertos. Un puerto como el de Buenaventura nada tiene que envidiarle a los más modernos puertos de América Latina, están bastante sistematizados, procesos tecnológicos avanzados, computarizados, descargan con muy pocas personas, son más las personas en vigilancia que las personas que trabajan propiamente en el puerto. En ese sentido, nadie duda que ha habido un avance en la modernización en el proceso de privatización. Pero desde el punto de vista del trabajo, el número de trabajadores, la calidad misma de los trabajadores, porque muchos de ellos son intermitentes o son temporales, ha disminuido dramáticamente y podríamos decir que se pasó del paraíso al infierno, es decir, de una situación de bastantes beneficios a una situación de precarización laboral muy grande. Incluso el propio gobierno nacional ha tenido que mediar para tratar de alguna manera de proteger mínimamente a los trabajadores, para plantear, por ejemplo, que al menos se les pague un salario mínimo a los operarios, porque como se paga según lo que se movilice de carga, hay muchas ocasiones en las cuales los trabajadores no reciben salario por meses o solo reciben salarios de manera muy cíclica y no permanente. Entonces, hoy hay una enorme desprotección laboral. Por supuesto que esto no es para todos. Los trabajadores de área profesional más formada, que tienen experticia técnica, sí reciben buenos salarios y por supuesto también la parte administrativa, pero digamos los operarios propiamente tales sí tienen una situación muy dramática. Y Buenaventura, lamentablemente,
En todo este periodo de los 90 y lo que va de la década presente, se ha convertido en el principal corredor del tráfico de drogas de Colombia, no solo Buenaventura, sino las zonas selváticas adyacentes, y esto ha llevado a que la ciudad sea capturada por mafias, por bandas de milicianos y paramilitares, que han llevado a que Buenaventura tenga hoy la más alta tasa de criminalidad en Colombia y donde realmente la situación de gobernabilidad de la ciudad es muy difícil. La ciudad está hoy ocupada por el ejército, la policía, las fuerzas navales. La penetración de las mafias del narcotráfico y de las vendetas de estas mafias es un factor enormemente perturbador de la vida en Buenaventura. Entonces, desde el punto de vista de la situación actual, el negocio más importante de la ciudad son negocios ilegales. Y Buenaventura es una ciudad que no es industrial, fue portuaria. Ahora hay la posibilidad de que emerjan nuevos puertos, hay 3 proyectos muy importantes en curso y estamos seguros los que analizamos estos temas que Buenaventura tendrá un relanzamiento económico, pero la ciudad no está todavía preparada en términos de infraestructura, de dotaciones tecnológicas, de hábitat, para poder ser una ciudad que tenga algún desarrollo industrial. Yo creo que el gran reto de Buenaventura es ese, una política pública del gobierno nacional, departamental y de las propias autoridades municipales que permita generar condiciones mucho mejores de desarrollo social y de desarrollo económico. El infierno de los otros. Autor Javier Zamudio. El dolor, el amor, la muerte, la guerra, el miedo, la ambición, la desesperanza o la esperanza son dramas sociales que vivimos cada uno desde nuestro propio universo, en nuestro propio cielo o nuestro propio infierno. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9:30 p.m. Domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
La filosofía y la política en el pluralismo. La metafilosofía del último Rawls. Autor Delfín Ignacio Grueso. Justicia distributiva, para quienes sepan interpretarlo, alude al tipo de equidad que las instituciones e individuos se deben unos a otros para que no colapsen el entorno y el entramado que los determina. Derechos, pero también deberes iguales, sin restricciones, segregaciones o exclusivismos. Yo soy profesor de la Universidad del Valle hace 20 años, soy vallecaucano, nací en Tuluá y he vivido la mayor parte de mi vida en Cali. Soy filósofo, en la universidad me gradué en los años 70 en esa profesión, luego estudié la maestría en Historia y finalmente hice un doctorado en Administración en la Universidad de Montreal, en Canadá. En Montreal estuve en los años 2004 y 2005, pude tener el ambiente acogedor de una ciudad muy bella, cosmopolita, francófona y anglófona. La escuela donde estudié es una de las mejores 100 escuelas y universidades del mundo, muy cosmopolita, te cuento que estudiaba con las Naciones Unidas, con chinos, pakistaníes, mexicanos, brasileros, rusos, era una cosa increíble. La literatura, las reflexiones, realmente es un aprendizaje muy grande y yo siempre he pensado que los profesores deberíamos en lo fundamental salir a hacer doctorados a Norteamérica, Europa, a Oriente, porque allí se aprende mucho. Creo que el aprendizaje que da vivir en otra sociedad, no solo porque aprendes otros idiomas realmente, sino porque aprendes otras vivencias, es algo muy significativo y me encuentro muy agradecido con la Universidad del Valle porque me dio una beca y me facilitó viajar a Montreal, educarme y graduarme en esta universidad. Me interesó desde el colegio, cuando recibí las primeras clases, tuve un interés muy profundo en este tipo de temas que espero no haber abandonado a lo largo de mi vida, a pesar de que luego me dedicaba a asuntos más aplicados como los de la administración y particularmente la administración y las políticas públicas. Yo me interesé desde muy joven por los temas políticos colombianos, mi papá fue militante del Partido Liberal y activista y probablemente eso influyó bastante en mí. Y luego cuando fui estudiante tuve un buen mentor, lamentablemente fallecido, el profesor Augusto Díaz Aldaña, con quien tuve la oportunidad de ver horizontes académicos, conceptuales. Él venía a hacer su doctorado en Alemania y fue contratado como profesor acá y con él tuve una muy buena relación y conjuntamente también con otros profesores de esa generación que ya se jubiló en la universidad, que ingresó hace 20, 25 años a nuestro medio e introdujo muchos de los temas de punta de la filosofía a la universidad. La filosofía puede ser exegética, que significa analizar textos y teorías, o puede ser aplicada, que significa mirar filosóficamente problemas sociales. A mí siempre me ha interesado lo segundo más que lo primero, y por eso estoy en una facultad de administración y mis libros y mis trabajos versan sobre asuntos de política pública, porque no me interesa la filosofía en sí misma, no pretendo hacer desarrollos teóricos en el campo de la filosofía política, que es el campo en el que trabajo, sino más bien en las políticas públicas desde una perspectiva filosófica. Espero continuar un tiempo más, por supuesto, como directivo, pero me veo como un académico que llegará luego a su facultad a continuar liderando grupos de investigación y trabajos y particularmente me interesa mucho contribuir al Instituto de Prospectiva que la facultad tiene y que acaba de crearse y al doctorado en administración. Canal Universitario presentó el anterior programa.